con un corazón dispuesto a recibir la palabra de Dios. Y máxime hoy, que tenemos la gran bendición de realizar la conmemoración de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso yo lo invito para que con ese gozo y con esa alegría tomemos la palabra de Dios y vamos a disponer nuestro corazón en oración para recibir. Tome la palabra, tome su Biblia, ponga la manita en su corazón y haga esta oración conmigo. Amado Señor, Dios bendito, Dios todopoderoso, te queremos dar gracias, Señor, por estos momentos tan especiales que tú nos das. Te queremos dar gracias por la preocupación de que nosotros nos edifiquemos a través de tu palabra, no importando ni los obstáculos, ni las crisis, ni las dificultades por las cuales estemos padeciendo. Por eso, amado Señor, queremos decirte que nosotros, nuestro corazón está dispuesto a recibir tu palabra. Estamos dispuestos, Señor, a hacer que esta palabra que hoy reposa en nuestra mano sea sembrada en nuestro corazón. Hacer que esta palabra nos cambie. Hacer, Dios bendito, Dios todopoderoso, que esta palabra nos transforme. Hacer que esta palabra entre en nuestro corazón y se manifieste el poder de Cristo Jesús, ese hermoso y maravilloso sacrificio en la cruz, y que hoy, juntos y unánimes, conmemoramos la resurrección, conmemoramos la victoria, conmemoramos que nuestro Señor Jesucristo se levantó de entre los muertos como las primicias. Y hoy nuestro gran gozo y nuestra gran alegría es que juntos y unánimes también tendremos esa maravillosa oportunidad de resucitar, de redimirnos, Señor, en esta tierra, y un día, Dios bendito, cubrirnos con ese cuerpo nuevo, santo, que tú nos das para toda la eternidad. Amado Señor, glorifícate tú hoy y siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y dele un aplauso al Señor desde allá, desde su casa. Gloria a Dios. Te alabamos, Señor, te bendecimos y te glorificamos. Qué gozo, les decía, recibir y estar juntos y unánimes, porque espiritualmente sentimos esa presencia. Espiritualmente sentimos que estamos unidos, y eso es lo más hermoso, lo más grande, lo más maravilloso, es poder demostrarle no solo a Dios Todopoderoso, sino también a nuestros hermanos, que a pesar de las dificultades nos mantenemos juntos, que en la distancia, en la unidad del Espíritu nos mantenemos juntos. Vamos entonces a la palabra de hoy. Yo lo invito para que escuche esta palabra, para que la siembre en su corazón y para que tenga lo que la misma palabra hoy nos envía con su mensaje: seguridad. Así se llama el sermón de esta mañana: seguridad. Que tengamos la certeza de que tenemos un Rey, que tenemos un Señor, que tenemos un Salvador. Esa certeza que debe sembrarse en nuestro corazón. Yo lo invito entonces para que vayamos a la primera carta a los Corintios. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 3. Vamos a leer hasta el versículo 11. Lo invito para que deje una marquita ahí, porque vamos a volver también a algunas partes de este capítulo 15. Capítulo 15, versículo 3. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que se apareció a Cefas, y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles, y por último, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Admito que yo soy el más insignificante de los apóstoles y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y la gracia que Él me concedió no fue infructuosa. Al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. En fin, ya sea que se trate de mí o de ellos, esto es lo que predicamos y esto es lo que ustedes han creído. Y si lo han creído, dicen amén y le dan un aplauso al Señor. Gloria a Dios. ¿Qué nos está mostrando este capítulo 15?
de la primera carta a los Corintios. Nos muestra definitivamente la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y nos dice que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es un día de victoria sobre aquello que nosotros creíamos muerto. Miren que 3 días atrás, de acuerdo a la palabra de Dios, había rostros tristes, había soledad, había una aparente derrota, porque mientras nuestro Señor Jesucristo era llevado al cadalso, mientras Jesús era golpeado, mientras Jesús era lastimado, en el corazón de todos sus discípulos, de todos sus seguidores, lo que había era dolor. Pero hoy, 3 días después de su muerte, hay victoria. Y nos muestra esa victoria contra la muerte, contra aquello que quiere acabar con nuestros sueños, con nuestros deseos, con nuestros anhelos, con esa bendición maravillosa de un día estar en la presencia de Dios Todopoderoso. Lo que se refleja en los demás después de esos 3 días es un gran asombro. Porque aquí en la palabra de Dios, cuando Pablo se está dirigiendo a los corintios, les está contando el asombro con el cual recibieron la noticia, la alegría que tuvieron en el corazón al recibir la noticia de que Cristo estaba vivo. Y ese asombro, esa alegría, les generó una tremenda seguridad. Y eso es lo que Dios busca a través de la conmemoración de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, darnos a nuestros corazones también esa tremenda seguridad, esa certeza de que Cristo vive. La palabra nos muestra, iglesia, que Cristo se manifestó a Cefas. ¿Quién era Cefas? Pedro. Se manifiesta a Pedro. ¿Y por qué la palabra de Dios nos dice que se manifiesta a Pedro? Iglesia, a pesar de haberlo negado, a pesar de haber pecado, ahí estaba nuestro Señor Jesucristo con su gracia, con su amor y con su misericordia, apareciéndose a Cefas, diciéndole: mira, no estoy muerto, estoy vivo. Lo que yo les había anunciado a ustedes y tanto tiempo se lo dije, hoy se lo estoy demostrando. Iglesia, una gran bendición el que nosotros podamos entender que a pesar de nuestros pecados, la gracia de nuestro Señor Jesucristo nos cubre. Y Él piensa en nosotros, se manifiesta a sus discípulos, dice la palabra de Dios. Se les manifestó, se les presentó a sus discípulos a pesar de que ellos huyeron, a pesar de que ellos lo abandonaron. Un corazón maravilloso el de Jesús. ¿Cuántas veces a nosotros nos han abandonado? ¿Cuántas veces a nosotros nos han dado la espalda? ¿Cuántas veces a nosotros nos han dejado con la palabra en la boca? ¿Cuántas veces nosotros hemos sentido la soledad y la tristeza? Y muchas veces nosotros con ese dolor en el corazón no queremos volver a saber nada de las personas que nos han abandonado, de las personas que con indiferencia nos dejaron a un lado. Pero Jesús hoy nos da una gran lección, que a pesar de todo eso, nuestro Señor Jesucristo los seguía amando. A pesar de que lo que nos hagan, a pesar del abandono, a pesar del insulto, a pesar de la indiferencia, Cristo nos invita a amarlos con todo su corazón. Pero también dice la palabra de Dios que se les apareció Jesús resucitado a más de 500 seguidores que lo habían abandonado. Porque usted recuerde, hace unos días predicábamos la palabra de Dios y decíamos quiénes estaban al pie de la cruz. Solo 5 personas de esas 500, 5 personas que estaban allí siendo fieles al pie de la cruz. ¿Dónde estaban esos 500? ¿Dónde estaban esos seguidores? ¿Dónde estaban esas multitudes que el Señor un día les dio alimento, les dio consuelo, les dio sanidad, les dio ánimo y les dio la vida eterna? ¿Dónde estaban esos corazones malagradecidos? Habían huido, pero a pesar de eso, Él volvió a manifestarse. Gloria a Dios por aquellas personas que han abandonado a Cristo. Gloria a Dios por aquellos que se han olvidado de Él, porque Él no se olvida. Él lo sigue amando y Él se volverá a manifestar en tu casa, en tu familia, en tu hogar, en tu empresa, en toda nuestra ciudad, en todas las naciones, como lo está haciendo hoy en día a través de este confinamiento, manifestándose en el corazón de muchos que lo habían abandonado. Iglesia, y por último, el mismo autor de la carta a los Corintios, Pablo, se manifiesta, dice: se me manifestó a mí, por último a mí. ¿Quién soy yo? Un perseguidor de la iglesia.
Iglesia, cuando usted lee esta palabra de Dios, a todos ellos nuestro Señor Jesucristo les dio seguridad con su presencia, porque la presencia de Jesús da seguridad, la presencia de Jesús da certeza. Cuando nosotros confesamos que verdaderamente somos seguidores de Cristo, tenemos la certeza y la seguridad de que esto también pasará, de que esos problemas y esas dificultades que tenemos también pasarán. Que nosotros tenemos que pagar un precio por las dificultades y los problemas, claro que sí, porque quien se metió en los problemas fuimos nosotros. Pero iglesia, aquí vemos nosotros a nuestro Señor Jesucristo acercándose a todas las personas que amaban y que lo habían abandonado. Y lo habían abandonado, ¿por qué, iglesia? Porque no tenían una total y absoluta seguridad en su corazón. Pero hoy, en esta manifestación, en este nuevo renacer, revivir, en esta nueva esperanza con Cristo Jesús resucitado, una vez más reciben la manifestación de Cristo Jesús, la manifestación de seguridad. De igual manera nos ocurre a nosotros, iglesia. La presencia de Jesús nos da seguridad. Es más, la presencia de Jesús nos debe dar seguridad. Debemos tener seguridad. Él nos guarda, iglesia. Él nos cuida. Él nos protege. Yo sé, como siempre le he dicho, no somos unas peritas en dulce. Y quizá muchos de los que hoy están confinados están actuando de una forma totalmente diferente a aquella forma que predicaban o que manifestaban cuando se podían reunir en el templo, en la casa del Señor. Pero hoy nuevamente nuestro Señor Jesucristo está entrando en tu casa. Hoy nuestro Señor Jesucristo está entrando en tu corazón. ¿Para qué? Para que con su presencia, la presencia de nuestro Rey, la presencia de nuestro Salvador, la presencia en este evento, en esta reunión de conmemoración, te dé la certeza y la seguridad de que Cristo está vivo. Y que Cristo está vivo, no está vivo fuera de ti, está vivo en ti, está vivo en tu corazón. Y eso da la certeza y la seguridad que tenemos una nueva vida. Si usted lo cree, denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Iglesia, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo tiene un gran significado para nuestra vida. Mire que cuando nosotros vemos y entendemos las palabras AC, antes de Cristo, y DC, después de Cristo, esto marca una representación muy grande de nuestra vida. Nuestro pasado antes de Cristo, nuestra vida antes de Cristo. Y el DC, después de Cristo, ¿qué es lo que ocurre en nuestra vida? Cuando nosotros, después de tener a nuestro Señor Jesucristo, comenzamos a ver que ese pasado que teníamos era un pasado inseguro, un pasado indeciso, un pasado lleno de dudas, un pasado lleno de conflictos, de dificultades. Pero luego tuvimos la oportunidad de conocer a Cristo y se nos dio toda una vida de seguridad en Cristo Jesús. Comenzamos a entender que éramos seguros en esta tierra, que teníamos seguridad, que teníamos que hacer, por supuesto, algunos cambios, pero la conmemoración de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo nos hace ver la diferencia que hay entre un viernes y un domingo, la diferencia que hay entre un pasado y un futuro, la diferencia que hay de un Cristo muerto en el corazón de muchos a un Cristo vivo en el corazón de otros. Iglesia, si nosotros leemos un poco más la palabra de Dios en este capítulo 15, nos damos cuenta la esencia del mensaje de hoy de resurrección. Yo lo invito para que se vaya al versículo 13, ahí en la misma carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 13. En el versículo 13 y vamos a leer hasta el versículo 20 para que usted descubra esa bendición de la resurrección de Cristo Jesús y con la resurrección de Cristo Jesús de todos los muertos. Versículo 13. Si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. ¿Sabe por qué dice esto la palabra de Dios, iglesia? Porque nosotros hemos escuchado a lo largo y ancho de la historia de la humanidad que muchos dicen que nosotros no tenemos una vida eterna, sino que cuando nos morimos terminamos en un hueco llamado tumba y ahí se acaba toda nuestra vida. Hay gente que simple y llanamente dice, esto es lo que nosotros vivimos y somos cuerpos orgánicos, somos material orgánico que termina en la tierra.
Lo único cierto de la Biblia es que saliste del polvo y regresaste y regresarás al polvo. Es lo que dicen muchos ateos, muchas personas que no tienen la fe y la creencia y la concepción de esa vida nueva en Cristo Jesús después de la muerte. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Iglesia, si nosotros no valoramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, vana es nuestra fe. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. La esencia, el fundamento del evangelio que nosotros predicamos, real y concretamente, está manifestado en la resurrección de Cristo. Aún más, versículo 15. Resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. En estos días, iglesia, he recibido, creo que más o menos unas 4 o 5 manifestaciones de personas, de amigos, de conocidos, muy cercanos a nosotros, contándonos el dolor de que sus seres queridos han fallecido. Y que este dolor ha sido tan grande porque a pesar de sufrir el dolor de la ausencia de un ser querido, y se sumó otro dolor, el no poder acompañar a ese cuerpo inerte a su sepultura. Pero hay una palabra aquí escrita, iglesia, que el Señor nos está diciendo que da consuelo. Que no, el consuelo que da no es el consuelo del abrazo de la persona que te dice sentido pésame, sino que el consuelo, iglesia, es de que los muertos en Cristo Jesús resucitarán y que nosotros tendremos esa maravillosa oportunidad de volver a verlos, de volver a abrazarlos. Así es que si eres tú, esa persona que ha afectado, si tú tienes un ser querido que ha fallecido, siente hoy la alegría y el gozo de que nuestro Señor Jesucristo resucitó. Ten la certeza y la seguridad de su resurrección. Y si tú la tienes, esa certeza en tu corazón, pues obvio que vas a tener también la certeza de que volverás a ver a los tuyos, abrazarás a los tuyos y sentirás conjuntamente en Cristo Jesús el gozo y la alegría que un día se te fue robada. En el versículo 17 dice, y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. En este caso, también están perdidos los que murieron en Cristo. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como las primicias de los que murieron. Iglesia, ¿cuál es la esencia de este mensaje? La seguridad, la firme convicción de que Cristo vive, la firme convicción de que Cristo venció a la muerte, a pesar de las oposiciones, a pesar de todos los conflictos, a pesar de todas las burlas por las cuales Cristo padeció, a pesar de la cultura imperante en ese entonces y hoy en día. A pesar de todo eso, nosotros tenemos la certeza y la seguridad de la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Amén, iglesia. Gloria a Dios. Pero la resurrección de Cristo nos da esa seguridad de que no únicamente vamos a tener vida eterna, sino que nos da la seguridad de que muchas cosas, iglesia, que nosotros consideramos muertas, también van a resucitar. Muchas veces nosotros creemos que la relación con nuestro esposo, con nuestra esposa, está muerta. Nosotros creemos que las relaciones laborales que hoy, iglesia, por este confinamiento, por este problema, por estas dificultades que estamos pasando, muchos trabajos creemos nosotros que van a morir. Creemos nosotros que muchas iglesias van a morir. Pero la resurrección de nuestro Señor Jesucristo nos da la seguridad de que nada de eso va a ocurrir, porque Él es el Dios de la vida. Y por eso hay una gran razón en nuestro corazón, hay una gran razón para que nosotros hoy, con ese gozo y con esa alegría, podamos invitar también a otras personas, para que no únicamente tengan esa bendita esperanza de una vida eterna, sino también para que tengan la bendita esperanza de que su vida puede cambiar.
no son esos muertos vivientes, como yo les he llamado, que están viviendo por inercia, sino que Cristo les da sentido a su vida. Que Cristo puede hacer que todo aquello que tú crees y consideras muerto tenga vida y vida eterna. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo nos da seguridad en tres áreas fundamentales. La primera de ellas nos da seguridad es en que el recibir y dar un mensaje lo debemos hacer con un propósito. La certeza y la seguridad de que todo ocurre en nuestra vida con un propósito. La muerte de Jesús, iglesia, ocurrió con un propósito. El abandono, cuando nos habla del abandono, cuando nos habla de este dolor, pasó Jesús por una incertidumbre total con respecto a los hombres, pero Él tenía la certeza y la seguridad del propósito que se estaba gestando. Y eso es lo que nosotros como iglesia tenemos que entender, que el mensaje que predicamos no es un mensaje vacío. El mensaje nosotros que predicamos no es un mensaje que le hace falta algo. A ese mensaje no le falta nada. El mensaje que predicamos es un mensaje completo. Y es tan completo que produce impacto en las personas. Por eso yo me gozo cuando yo escucho a las personas hablar de que su vida era un desastre y que cuando tuvo ese encuentro con Jesús cambiaron totalmente. Iglesia, ese es el mensaje para todas aquellas personas que necesitan volver a sentir que están vivos, para aquellas personas que necesitan resarcir todo aquello que la langosta, la plaga, el enemigo ha acabado. Para todos ellos es el mensaje que debemos nosotros llevarles de que hay vida y que hay esperanza en Cristo Jesús. El mensaje de Cristo que predicamos está lleno de verdad y de propósito. La libertad y el propósito del mensaje de la resurrección es darnos a nosotros la convicción de la victoria sobre la muerte, la convicción de la libertad y la restauración de todas las cosas en Cristo Jesús. Si nosotros tenemos la seguridad, si tú tienes la seguridad del mensaje que está predicando, entonces tenemos que llenarnos de valor y empezar a dejar tantas excusas, tanto temor y tanto prejuicio para narrar, para contar, para testimoniar, para proclamar el amor de Dios al mundo. Por eso yo en esta mañana, a la luz de la palabra, yo te invito a reflexionar y a pensar qué estamos haciendo con este mensaje que recibimos. Muchas veces recibimos el mensaje y decimos: por Dios, pastor, qué palabra, qué mensaje, pastor, qué alegría. Gracias por sus palabras, pero tú, ¿qué estás haciendo con ese mensaje? ¿A dónde lo estás llevando? ¿Cuál es la certeza y la seguridad? Porque no podemos nosotros decir que la palabra que recibimos todos los días durante los años y años que hemos asistido a la iglesia, durante todo el tiempo que hemos leído la palabra de Dios, y nosotros tener que seguir viviendo una vida llena de dificultades y de problemas. ¿Dónde está esa certeza? ¿Dónde está esa seguridad de que en nuestra vida hay un propósito? Hay un propósito. Y el propósito que nosotros tenemos, iglesia, ya lo veíamos en estos días, es adorar, alabar al Señor y llevar con nuestro testimonio un mensaje de poder. Y si lo cree, denle un aplauso al Señor. ¡Gloria a Dios! Lo segundo, la segunda área de la seguridad es que nos da seguridad de una fe con fundamento. Una fe con fundamento. Es bueno hacer una claridad aquí entre la diferencia entre incredulidad y fe. Porque muchas veces las personas creen que ese es un incrédulo, ese no tiene fe. Muchos dicen que creen en Dios, pero el diablo también cree en Dios. El gran problema no está en un símil entre el creer y fe. La fe va mucho más allá de creer. La fe es símbolo y significado de confianza, de fidelidad, de entrega, de hacer la voluntad de aquel que me llama a hacerlo. Todo el mundo cree en Dios. Todo el mundo cree en Dios. Y nosotros no podemos decir que ahorita en este momento, iglesia, al mundo de pronto le falta fe. De pronto tienen fe en la ciencia, tienen fe en la biología, tienen fe en el tapabocas, tienen la fe. Pero no tienen una fe
fundamentada en Cristo Jesús. Por eso, iglesia, muchas veces a las personas que dicen creer en Dios, que creen en Dios, actúan, sus obras, sus acciones, se manifiestan que están viviendo sin Él. El problema no está en creer. El problema es hacer de su fe en Cristo un fundamento, porque Él es la piedra angular. Nadie, dice la palabra de Dios, nadie ponga un evangelio, un fundamento distinto del que ya está puesto, que es Cristo Jesús. Muchas veces nosotros escuchamos a personas que hablan de su creencia y hablan de Dios. Y a veces a mí me dicen, pastor, es el mismo Dios. Y es el mismo Dios, pero no es el mismo camino. Porque todo el universo tiene el mismo Dios, pero no todos tienen el mismo camino. Y si no tienen el mismo camino, le puedo asegurar, y tenga la certeza y la seguridad, que no todos van a llegar, porque están cogiendo caminos distintos. Jesús en esta tierra tenía seguidores, tenía muchos seguidores, que creían en Él, pero no tenían fe en Él. Creían en Él, por supuesto. ¿Cómo no iban a creer en Él si lo veían todos los días? ¿Cómo no iban a creer en Él si les daba de comer? ¿Cómo no iban a creer en Él si se acercaban y los abrazaba? ¿Cómo no iban a creer en Él si les enseñaba, les daba conocimiento, les daba palabra? Pero fe, iglesia. Cuando comenzaron a vivir un periodo de prueba, inmediatamente lo abandonaron. ¿Y por qué lo abandonaron? Porque su fe tambaleó. Porque su fe tambaleó. La fe tambaleó. Y eso es la enseñanza para nosotros, iglesia. Y nosotros lo podemos ver a lo largo y ancho de la palabra de Dios. Como muchas personas que tuvieron a Cristo allí, que vieron sus milagros, que vieron esas obras portentosas, cómo se realizaron todas esas obras portentosas, mas sin embargo lo abandonaron. Y lo abandonaron no porque no creían en Él, porque sí creían en Él, pero no tenían fe en Él. Iglesia, usted recuerda, el viernes pasado, yo le comentaba y le predicaba acerca de un hombre, Cleofas, en la palabra de Dios, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, del versículo 19 al 21, nos narra la historia de dos caminantes camino a Emaús, que se fueron. Iglesia, lo abandonaron a Jesús porque no creían en Él, porque ellos mismos, Cleofas mismo dice, es que nosotros abrigábamos la esperanza de que Él era el Salvador. Nosotros creíamos que Él era quien iba a salvar a Israel, pero no tuvieron fe, lo abandonaron, lo dejaron. Se fueron desesperanzados. ¿Cuántos cristianos que dicen creer en Jesús, pero no tienen fe? No tienen fe. Su fundamento no es la fe en Cristo. En el Evangelio de Juan, yo le invito para que vayamos al Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan, capítulo 20, hay otra historia. Vemos a algunos discípulos que no creyeron en Jesús, que solo creyeron, iglesia. ¿Cuándo? ¿Cuándo lo vieron? Juan, capítulo 20, versículo 1. El primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que habían quitado la piedra que le cubría la entrada. Así que fue corriendo a ver a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo se dirigieron entonces al sepulcro. Ambos fueron corriendo, pero como el otro discípulo corría más aprisa que Pedro, llegó primero al sepulcro. Ambos fueron corriendo, pero como el otro discípulo corría más, llegó primero al sepulcro. Inclinándose, se asomó y vio allí las vendas, pero no entró. Tras él llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro. Vio allí las vendas y el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús, aunque el sudario no estaba con las vendas, sino enrollado en lugar aparte. En ese momento entró también el otro discípulo, el que había llegado al primero al sepulcro, y vio y creyó. Hasta entonces no había entendido la escritura que dice que Jesús tenía que resucitar. Estos discípulos creyeron solo cuando ven el sepulcro vacío.
solo hasta que vieron. Iglesia, ¿cuántas veces nosotros le pedimos al Señor que nos ayude? Pero lo que más deseamos en esa súplica, en esa oración, es ver ya inmediato. Porque nuestras oraciones las metemos en una olla a presión. Y yo les decía en estos días, en una de las goticas de amor, les decía, Dios es como un gran chef que todo le gusta a fuego lento, despacio, con calma. Iglesia, con calma. ¿Para qué? Para fundamentarnos la fe. La espera, en la espera se fundamenta la fe. Usted no acaba de entender algo, iglesia, que llevamos más de 2000 años esperando que nuestro Señor Jesucristo venga. Y cada vez, entre más larga la espera, más se debe fundamentar nuestra fe. En Marcos, váyase al Evangelio de Marcos, en Marcos capítulo 16, en el versículo 14, Jesús resucitado, ya estando resucitado, amonesta, llama la atención, exhorta a los que no tuvieron fe. Escuche lo que dice la palabra de Dios en el versículo 14. Marcos capítulo 16, versículo 14. Por último, se apareció Jesús a los 11 mientras comían. ¿Quiénes son los 11? Los primeros discípulos. Judas se había muerto. Se les apareció a los 11 mientras comían. Los reprendió por su falta de fe y por su obstinación en no creerles a los que habían visto resucitado. ¿Qué les está diciendo Jesús, iglesia, a los 11? Hay unos que han visto, vieron que yo resucité, vinieron y les contaron y no creyeron. Iglesia, qué reprensión cuando a ti un familiar, un amigo te habla de Cristo y tú no le crees. No creemos, no tuvieron fe. Y ese es el llamado de hacer de la resurrección de Cristo Jesús la firme convicción de que esto también pasará. La firme convicción de que las promesas de Dios son sí. Iglesia, en este tiempo de confinamiento, ya vamos para 3 semanas, si mal no estoy, de confinamiento. Uno se pone a pensar, yo me he puesto a pensar y digo, ¿dónde quedaron todas las promesas de Dios? En la cueva, encerradas. ¿Dónde quedaron las promesas de Dios? Y todos los que hemos recibido promesas, ¿qué está pasando con nosotros? Este encierro, en lugar de alimentar nuestra fe, ¿será que la está debilitando? Este encierro, en lugar de fortalecernos y alimentarnos más con la palabra de Dios, nos está debilitando y quitando el fundamento de que verdaderamente Cristo es quien dijo ser nuestro Rey, Señor y Salvador. O muchos estarán actuando como Cleofas, apartándose del camino del Señor, desconsolados porque abrigaban una esperanza de que Cristo Jesús les iba a dar de comer y hoy, en este momento, no tienen nada para echarle a la olla. Eso es lo que exhorta el Señor en su palabra. A Tomás, usted recuerda al apóstol Tomás, lo regaña en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20. A Tomás lo regaña y de pasadita nos regaña a todos. Juan capítulo 20 en el versículo 27. Usted recuerda que a Tomás los discípulos fueron y le dijeron, hey, Jesús está resucitado. ¿Y qué dijo Tomás? Hasta que yo no le vea las marcas de los clavos en sus manos, hasta que yo no introduzca mis dedos en el costado, yo no voy a creer. ¿Cuántos cristianos que hablamos de esa misma manera ante lo que Dios está haciendo con nosotros a través de nuestro Señor Jesucristo? Y dice la palabra de Dios en el versículo 27, Juan 20, 27. Y luego le dijo a Tomás, Jesús, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, sino hombre de fe. Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás. Porque me has visto, has creído, le dijo Jesús. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Iglesia,
Hoy, en este tiempo, en estas pruebas, en las dificultades que nosotros estemos viviendo, tenemos, iglesia, que salir fortalecidos. Tenemos nosotros que salir victoriosos. Somos más que vencedores. Ahora yo creo que me entenderán muchos cuando nosotros en las iglesias gritamos, somos más que vencedores, somos más que vencedores, y gritamos y todo. ¿Pero por qué? Porque tenemos la barriga llena, porque tenemos toda la comodidad. Pero cuando tenemos la prueba, yo quiero escucharlos hoy desde sus casas, desde sus cuevas, con todas las necesidades del mundo. Somos más que vencedores. Ese es el fundamento de la fe. Y yo le quiero contar algo, no para crear ni zozobra ni temor, sino para edificar el corazón de la iglesia, que esto es apenas el comienzo y que en este momento nadie te está persiguiendo, a no ser que es un pequeño virus que te afecta biológicamente. Pero yo te quiero contar que la palabra de Dios está escrito y está muy claro, que un día te van a perseguir a ti, me van a perseguir a mí, que no nos van a dejar ni siquiera predicar la palabra de Dios como tú la estás recibiendo por este medio. En este mundo se levantará el anticristo, que irá en todo, contra toda la predicación de la palabra de Dios, y correteará a todos los creyentes y a todos los cristianos. Iglesia, si nosotros no nos fortalecemos nuestra fe hoy, en estos tiempos difíciles, hacer de que nuestra fe sea nuestro fundamento, tenga la certeza y la seguridad que esto es un entrenamiento, y como un entrenamiento, mañana podremos resistir todo el ataque que se venga encima. ¿Por qué? Porque con Cristo somos más que vencedores. Y si lo cree, dele un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Y por último, ay Dios, la resurrección de Cristo nos da seguridad de cambio, seguridad de transformación. La muerte y la resurrección de Cristo es apenas el comienzo de una nueva vida. Usted recuerda que a la primera discípula que se le aparece nuestro Señor Jesucristo es a María Magdalena. Y María Magdalena, cuando ella escucha la voz de su Señor, porque ella no lo reconoce, dice la palabra de Dios, saliendo del sepulcro se encuentra con María Magdalena y le pregunta, le dice, Señor, lo confunde con el sepulturero y le dice, Señor, ¿dónde han puesto el cuerpo de mi Señor? Y cuando Jesús la queda mirando y le dice, María, cuando le dice su nombre, se le abren los ojos a María y le dice, Señor, lo reconoce. Y en ese momento que reconoce a Jesús, que no estaba con unas sábanas, que no estaba con unas vendas, sino que estaba de pie y que estaba vivo, en ese momento se tira a sus brazos, lo abraza. Y Jesús le dice, no me toques. ¿Por qué no me toques? Porque ya no soy el mismo, porque este cuerpo es un cuerpo perfecto. Porque Cristo Jesús resucitó no con su cuerpo físico, sino con su cuerpo espiritual, el cuerpo perfecto. Porque aún no he ido a mi Padre, no me toques. Nueva vida, iglesia, en Cristo Jesús. Es cambio, es transformación, nueva vida. La resurrección de Cristo marca el inicio del reinado de Cristo. Cristo comenzó a reinar en el momento en que salió de esa tumba. Comenzó el reinado de Cristo, primero en nuestros corazones, porque Él no vino a reinar esta tierra. Él vino a reinar primero en nuestros corazones. Salió de la tumba para ahora, después de la tumba, resucitado, sembrarse, entrar en nuestros corazones. Aquí en nuestros corazones ha comenzado el reinado de Cristo. Y luego dice la palabra de Dios, vendrá esta tierra. Vendrá esta tierra. ¿A qué? A transformar todas las demás cosas. Porque primero quiere transformar nuestros corazones. Escuche la palabra profética, ¿la quiere escuchar? Váyase a Corintios capítulo 15, que nosotros venimos leyendo. En el versículo 24, primera de Corintios, capítulo 15, versículo 24. Entonces, vendrá el fin. Entonces, vendrá el fin. Cuando Él entregue el reino a Dios, el Padre, luego de destruir todo dominio, toda autoridad y todo poder. Porque es necesario que Cristo reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. El último enemigo que será destruido es la muerte. Pues Dios ha sometido todo a su dominio, al decir
que todo ha quedado sometido a su dominio, es claro que no se incluye a Dios mismo, quien todo lo sometió a Cristo. Y cuando todo le sea sometido, entonces el Hijo mismo se someterá a aquel que le sometió todo, para que Dios sea todo en todos. ¿Cómo nosotros vamos a tener esa unión, esa unidad con el Padre si no somos transformados? Debemos ser transformados. Y por eso Cristo destruye todo dominio, toda autoridad, todo, iglesia. Lo que a nosotros nos domina en este momento, en esta tierra, todo eso va a ser destruido por Cristo. Por eso somos transformados en nuestro corazón. Porque Él quiere, Él anhela que tú y yo participemos del reinado de Cristo. Que tú y yo participemos de ese reinado. Acuérdate tú, el viernes hablábamos, veíamos a esa madre de esos dos hijos buscando posiciones, buscando honores, para que reinen con Cristo. Esa mujer no sabía que primero tenía que pasar por una prueba de fidelidad, del fundamento de la fe, de cambio y de transformación para reinar con Cristo. Gloria a Dios. Hoy que nosotros entendemos esto a la luz de la palabra, nos da seguridad en nuestra vida. Seguridad que estamos siguiendo al único, al Dios de dioses, al Rey de reyes, al Señor de señores. La seguridad de que Dios tiene un propósito en nuestra vida. La seguridad, y tenemos la seguridad de que nuestra vida se construye cada día con un fundamento sólido que es nuestro Señor Jesucristo. Y la certeza y la seguridad que necesitamos cambiar. Porque si no cambiamos, si no nos transformamos, no hay reinado. No hay reinado. Iglesia, este mensaje de hoy que yo les traigo a ustedes, el mensaje de Cristo resucitado, es para que tú tengas seguridad. Seguridad de tu vida, seguridad de tu hogar, de tu casa, seguridad de los tuyos. Una seguridad en el propósito de Dios, una seguridad en la fe que profesas, una seguridad en los cambios que Dios te demanda. Para que tú entiendas, Dios es un Dios que ha vencido el viernes, Dios es un Dios que ha vencido el pasado, y hoy te invita a vivir un domingo, hoy te invita a vivir un futuro, hoy te invita a vivir una nueva vida. ¿Por qué? Porque Cristo ha vencido en la cruz. Porque hoy nos demuestra y hoy conmemoramos realmente que Cristo Jesús es victorioso y que Él nos da la certeza y la seguridad que con Él también nosotros somos más que vencedores. Amén, iglesia. Y termino el mensaje de hoy leyendo la palabra de Dios en el versículo 54 de la primera carta a los Corintios. En el versículo 54, capítulo 15, escuche lo que dice la palabra de Dios. Cuando lo corruptible, cuando tu cuerpo corruptible, cuando las cosas corruptibles, tiene que revestirse del incorruptible. Esa palabra es maravillosa, revestirse. Si Dios quiere, el próximo domingo les estaré predicando acerca de lo que significa revestirse de Jesús. Porque lo corruptible tiene que revestirse de lo incorruptible y lo mortal se tiene que revestir de inmortalidad. Cuando lo corruptible se revista del incorruptible y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito. La muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Y si lo cree, le da un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gracias, amado Señor. No nos va a afectar nuestra relación espiritual. Amén, iglesia. Amado Señor, Dios de la gloria, Dios bendito, Dios todopoderoso, te damos gracias, Señor, porque tú te has entronado en nuestros corazones y en nuestras casas, en nuestros hogares, los cuales son bendecidos, Señor, con tu santa y perfecta palabra, Señor. Hoy, Señor, hemos recibido este mensaje y lo sembramos en nuestro corazón, Señor, que aquello que nosotros creíamos muerto está vivo y que pronto tendremos la oportunidad, Señor, de volver
a nuestras labores cotidianas, pero lo haremos cargados de fe, lo haremos llenos de entusiasmo, lo haremos con una firme convicción de que tú estás vivo, de que nosotros estamos vivos y que hay mucho por alcanzar en un propósito, en el propósito tuyo de salvar almas. A ti, Señor, sea todo honor, toda honra y toda gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un abrazo, bendiciones y pronto tendrán noticias si comenzamos las clases o si nos vemos el próximo domingo. Que Dios me los bendiga. Chao.